Bueno, yo quería darle una cálida bienvenida a todos a nombre de la Comisión Científica y de Formación, a esta actividad a propósito del fenómeno de la adolescencia que ha convocado una gran expectativa con más de 400 anotados a la actividad y que cuenta también con el apoyo de APIA, una institución con la que solemos coordinar y hacer actividades. Y bueno, ahora presentar a los coordinadores de la actividad, que son Alicia Muniz y Rubén Campero. Después, Gabriela Montado va a explicar el formato de la actividad de hoy. Alicia Muniz es doctora en psicología, profesora titular de la Universidad de la República y del Instituto de Posgrados de AUDEP. Es docente también de AUPCB. Autora y coautora de numerosos artículos sobre clínica vincular, evaluación psicológica, docencia universitaria. Es psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos y vincular. Rubén Campero es licenciado en psicología, sexólogo, psicoterapeuta especializado en género y masculinidades, fundador y docente del Instituto Sexológico Sexur, docente de AUPCB y en las diplomaturas en masculinidades y en género y derechos humanos en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Especialización y docencia en cursos universitarios sobre antrozoología y estudios críticos animales. Ex conductor de Historias de Piel, Sexualidades en Radio, que se emitía por Del Plata FM y Metrópolis FM desde 1997 a 2019. También autor de 3 libros sobre sexualidad, género y masculinidades, editado por Fin de Siglo. Ahora, nuestra compañera Gabriela Montado va a explicar sobre la modalidad de la actividad. Bien, bueno, Gracias. buenas noches, gracias Betina. Así vamos arrancando, caldeando los motores. En realidad, la verdad, como tú decías recién, la convocatoria nos ha sorprendido. Creo que da cuenta de que es una temática que nos importa, que nos afecta y que eh, y, nada, nos lleva, nos hace nos hace pensar, intercambiar, eh, en fin, nos impacta. Eh, mm, ¿Cómo vamos a hacer, dado que somos tantos y nosotros queremos apostar a la mayor interactividad posible entre todos, lo que no sé hasta dónde va a ser posible, valga la redundancia? La idea es, primero que nada, plantear que la película, la serie, mejor dicho, va a ser simplemente el disparador para el intercambio. O sea, no nos vamos a adentrar en la película y en el análisis concreto de la película, sino que va a ser el disparador, como decía, para intercambiar en distintos ejes. ¿Tá? Eje virtualidad, sexualidad, masculinidad, contexto de producción de subjetividad actual, ¿tá? Y tantos otros que van a ir apareciendo. Por eso, eh, tanto Alicia como Rubén van a hacer una breve presentación y luego vamos a abrir al intercambio. Como decía, dado que somos unos cuantos, la idea es que ustedes, para participar, nos vayan escribiendo por el chat si quieren, o si ya quieren directamente hablar, levantan la mano de manera de ir pudiendo dar la palabra más ordenadamente. Y bueno, haremos lo que podamos, pero desde ya creo que la convocatoria nos estimula mucho a pensar y a trabajar. Así que, Alicia, vas a empezar tú, ¿no? Bueno, muy bien. Buenas noches, todos, todas. Como yo estaba apurada porque se hiciera esta actividad, porque digo, ay, hay tantos que hablaron que ya nos vamos a quedar de modé.
Pero en realidad los temas que plantea esta serie no se agotan fácilmente, ¿no? El título, voy a empezar un poco por el título, acerca del fenómeno adolescencia. En un juego con este título, del fenómeno adolescencia como la serie en sí y del fenómeno adolescente o de la adolescencia. Sobre eso vamos a estar pivoteando, digamos, en esta actividad, ¿no? ¿Cómo surge? Bueno, tengo que hablar en primera persona, porque cuando vi la serie, enseguida me puse inquieta porque, bueno, cuántas puntas, cuántas cosas nos provocaba desde múltiples espacios, múltiples sentidos, ¿verdad? Pero sobre todo, a mí me interesó mucho convocar en AUPCB a algunos compañeros para pensar en una actividad que nos permitiera debatir en torno a lo vincular o cómo son los vínculos a través del disparador de esta serie, ¿no? Por un lado, dos acepciones de fenómeno: fenómeno, la adolescencia, como les decía, fenómeno en el sentido experiencial, por su interpelación, ¿verdad? Se muestra, es una de las líneas, la interpelación al mundo adulto, que de tal magnitud que ha creado sus propios modos de comunicación y de relacionamiento entre pares. Yo creo que la elección de la foto de Adam, que es el hijo del inspector, del policía, bueno, resultó muy adecuada porque es él el que revela al padre adulto perdido que no entiende nada si no se mete en la iconografía y en el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Obviamente acá ya estamos todos bastante creciditos, o sea que posiblemente la mayoría de nosotros estamos como muy ignorantes de toda esta cuestión y nos llega al consultorio muchas veces de una forma encriptada, bastante encriptada, porque no entendemos. En el otro sentido, el fenómeno de la serie en sí, porque ha logrado, desde mi punto de vista, mostrar de una forma impecable la situación de diferentes instituciones, como la educativa, la institución policial, la psicología en el ámbito forense, ¿verdad? De una forma pocas veces logradas en tan pocos minutos y sobre todo en tiempo real, porque la forma de estar filmada, vos estás viendo en tiempo real. Para mí merece un Ateneo aparte trabajar la entrevista psicológica, por ejemplo, porque es lo que va pasando minuto a minuto durante una hora de entrevista, ¿no? Pero también la institución familiar, el sufrimiento que acontece en esta familia ante lo disruptivo, aquello que los va a impactar mientras tratan de entender lo que les está pasando, apelando a diversos mecanismos, entre ellos lo de la desmentida, para luego ver cómo ellos pasan por el proceso de duelo por este hijo y la reflexión acerca de qué tipo de padres son. Ahora bien, podemos afirmar que la historia o la genética de Jamie, que es este chico que mata a su compañera, son condiciones suficientes como para desembocar en un asesinato. ¿Cuáles serían entonces los factores y condiciones epocales, como decía Cristina Rojas, los factores o condiciones actuales, emergentes, ¿verdad?, para que sea posible este desenlace? Bueno, estas son algunas de las cosas que pretendemos problematizar hoy en diálogo con ustedes. Yo vi la serie 2 veces, la primera la vi con mi esposo, la segunda la vi con mi mamá, que se pasaba diciendo, es muy chiquito para hacer eso, ¿no? Es decir, tratando de entender la cuestión.
Y me quedó resonando una frase, porque hay dos padres, me llamó la atención estos dos padres, que es el padre de Jamie y el padre de Adam, que me generaron como un punto de partida. El policía dice, cuesta creer que un par de símbolos digan todo eso. Y quiero tirar un poquito de esta piola, porque me llevó a leer, a buscar, a hacer cursos, una cantidad de cosas y entré, les digo la verdad, entré en un mundo completamente nuevo para mí y que me ayudó a entender muchísimas cosas de algunos pacientes con los que estoy trabajando, ¿no? Niños, adolescentes. Hay una primer cuestión, y acá voy a tomar a Lucía Feinborn, que es una argentina licenciada en comunicación, que escribió un libro muy, muy bueno que se llama Cuidar las infancias en la era digital, que es un libro dirigido a profesionales, pero sobre todo para padres. Ella trae esta cuestión de que lo que ocurre en Internet es real. Lo que ocurre en Internet es la realidad misma por el impacto y diríamos nosotros porque es capaz de producir subjetividad. Nosotros vivimos en una doble matriz, la online y la offline, pero no en una verdadera y en otra virtual. Las dos son reales porque las dos producen permanentemente, nos están produciendo, digamos, permanentemente como consumidores de la red. Los adultos solemos creer que lo que sucede allí deja de tener sentido, deja de tener importancia porque lo borramos y listo, ¿no? Encontramos nos encontramos a papás que dicen, bueno, si te contestó mal, borralo o bajalo del chat o no juegues más con él o elimínalo. Y se terminó el problema. Pero resulta que el problema no se termina ahí. Esto que es tan importante, digamos, comprender el efecto que las cosas que suceden en las redes tienen para los niños, las niñas y los adolescentes me parece esencial en estos momentos. Nosotros los adultos no estamos entendiendo nada de todo esto que está pasando. Lo virtual entonces es real por el impacto que tiene en nuestra vida. Cada like, cada aprobación o desaprobación que recibimos. Y todo es, además, en una simultaneidad con la vida misma. Mientras estamos trabajando, cocinando, haciendo cosas, están sucediendo simultáneamente estas otras cosas que son reales, aunque pasen en un mundo intangible. Quiero compartir algo que también me impactó de esta autora, que es la falacia del nativo digital. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, los chicos hoy son nativos digitales, manejan esto, ¿verdad? Es decir, nos pasa todo, llamamos a nuestros hijos, nuestros nietos, a que, bueno, nos destraben el teléfono, etcétera, etcétera. Pero son nativos digitales solo para el uso de la herramienta. No nos confundamos, porque no son maduros ni nativos para el manejo de la experiencia que provoca lo digital. Y esto me parece otra idea fuerza, otra idea princeps para comprender estas cuestiones. El hecho de que sean nativos digitales, digamos que hayan nacido con una computadora bajo el brazo, con un teléfono, no significa que puedan manejar lo que provoca, ¿verdad?, el formar parte o el estar utilizando las redes. Fíjense que todos escuchamos o vemos nuestros chicos que, por ejemplo, juegan al Roblox. No hay nada más bobo, digamos, que jugar al Roblox, que es un jueguito que yo nunca lo vi, pero bueno, me cuentan los pacientes. Pero en Roblox, y va escalando en otros juegos,
se compran monedas virtuales. En el caso de Roblox, bueno, tiene un nombre que no sé cuál es, pero cada juego tiene la posibilidad de que se compren monedas virtuales de intercambio, de que se compren membresías, de que se compren artículos para el avatar, o sea, para el personaje que nos está representando. Incluso hay skins que son como los trajes en el Fortnite que llegan a valer $15.000, ¿verdad? Se compran, son moneda de cambio, se venden al precio de mercado, digamos, y cuando nosotros le estamos diciendo, como yo he escuchado a pacientes, que la verdad que no entendía mucho lo que me decía, dice, bueno, mi hija me pidió y como premio le di 1.000 pesos para Roblox. Yo decía, ¿para qué? Eso no está en el teléfono, ¿qué tenés que pagar algo? Dice, no, porque compra no sé qué, que ahora lo entendí, que compra. Bueno, lo que estamos haciendo con nuestros niños es naturalizando el entrenamiento para el consumo online, incluyendo las apuestas, que es el gran tema que se viene. Que acá yo no he escuchado todavía, seguramente ya está. Es un tema que en Argentina, ya cuando fuimos el año pasado al Congreso de APPG, no paraban de hablar del tema de las apuestas online en niños muy pequeños. Ahora, no somos conscientes, ¿verdad? No somos conscientes de que esto empieza, ¿verdad? Autorizando o dejando liberado el consumo de, y bueno, le compré un diamantito, le compré un collarcito para el avatar, le compré, bueno, esto ya sabemos quién nos va a captar inmediatamente. Nos va a captar el algoritmo, ¿verdad? El hiperestímulo que proveen estos juegos, la lógica de la recompensa fácil, ¿no? Ojo que yo también me engancho, lo único que puedo jugar es al Tetris, pero bueno, me engancho porque el Tetris me dice, bien, excelente, me aplaude, me pone música, y a mí me encanta eso. Imagínense a un niño que logra cosas, ¿verdad? Hay un hiperestímulo con esta lógica de recompensa fácil que engancha a los cerebros inmaduros y a los que nos estamos degenerando seguramente también. Este algoritmo lo que se propone es capturar nuestras mentes y nuestros cuerpos. Y ya somos incapaces de tolerar el aburrimiento del tiempo libre, que esto es lo que estamos viendo en las infancias y las adolescencias. Me aburro, hago pataleta porque me aburro, no tengo nada para jugar, me sacaste el celular. Bueno, hay un problema y hay un problema del desarrollo neurológico, motriz, social, bien importante con esto. La desconexión incomoda, la desconexión genera ansiedad cuando se le saca el celular a los chicos, genera el famoso FOMO, que es el Fear of Missing Out, el temor a quedar afuera, el temor de perderse algo que sabe que está pasando en este mismo momento, ¿verdad? En esos lugares por donde el chico anda. Esta ansiedad se genera porque los juegos, y en general, no vamos a demonizar los juegos, en general, la vida en Internet me lleva a estar expectante permanentemente, esperando lo imprevisible, ¿verdad? Liberando dopamina todo el tiempo. Y sabemos lo que es la dopamina. La dopamina es la hormona de la felicidad. ¿Y quién no quiere estar inundado de dopamina? ¿Verdad? Todos queremos estar felices todo el tiempo. Está la dopamina, como sabemos, asociada a la sensación de placer y de recompensa. Entonces, esto hace que querramos repetir una y otra vez dicha experiencia. Sabemos también que la dopamina está vinculada a las adicciones.
¿Saben lo que encontré en otro libro maravilloso de Federico Pavlovsky sobre las apuestas online? Este dato, que si fuera historiadora capaz que lo sabía, que en la era clásica, o sea, del año 1 al 500 después de Cristo, el derecho romano denominaba adictus a quienes se volvían esclavos por deudas de juego. O sea, esto no es nuevo. Y la palabra adicto viene de aquí, de aquel que vendía o apostaba su libertad, o sea, su cuerpo, su mente, su capacidad de elegir, con, bueno, con otros en juegos que, bueno, tenían las mismas características que ahora, ¿no? Otra cuestión, y ya voy terminando como para hacer esta introducción sobre el tema adolescencia, es la epidemia de soledad, esta soledad involuntaria que tienen los chicos hoy en día. Yo hace muchos años, ustedes me conocen, que estoy dando clase y temas vinculados a la infancia, y siempre he sostenido que a mayor cantidad de horas de pantalla, menor presencia de adultos en la vida de los niños. Pero yo pensaba en el Family Game, pensaba en la Play, pensaba en cosas mucho más sencillas que esto que se está dando ahora, ¿verdad? Las tareas de cuidado, entonces, están siendo delegadas a la inteligencia artificial. El control parental de los teléfonos, de las computadoras, ¿cómo es que se llama esto que le decimos? Mandame la ubicación, bueno, la ubicación, ese tipo de Google cosas. Maps, claro. No, hay uno que es, bueno, que me diga dónde, que me muestre por dónde anda. Es decir, estas son algunas de las cuestiones que están siendo delegadas en la inteligencia artificial. Pero no solamente ellas están siendo delegadas en las tareas de cuidado, sino que todos estamos delegando nuestras funciones superiores a la inteligencia artificial, como ser la memoria y la georreferenciación. Es decir, somos, como algunos autores ya están planteando, nos hemos vuelto cyborg, ¿verdad? Porque parte de nuestras funciones son de la inteligencia artificial. Por ahora, dejo por acá. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alicia. A ver, cuánta cosa y sobre todo lo que me importa es también pensar, sentir, experimentar a través del encuentro, qué hacemos con esto también, ¿no? Pero no solo qué hacer en términos instrumentales, ya qué herramienta agarrar y cómo reparar de alguna manera la máquina, porque la máquina no es reparable como máquina. En tanto, estamos en plena complejidad y no estamos, digamos, conversando con máquinas necesariamente en términos de complicación, sino con sistemas que son complejos. Entonces, ¿cómo de alguna forma podemos estar frente a las angustias, al desconcierto? Fíjense que esta serie de alguna manera nos desnuda, ¿no? Nos despoja, nos saca las ropas de alguna forma. Nos deja, si ustedes quieren, en la oscuridad propia del iluminismo, incluso de la modernidad, que nos dijo que bueno, que el progreso, la ciencia, ¿no? Todo lo que es el saber, digamos, siempre nos va a llevar hacia un lugar de luz. Con la luz vemos, ¿no? La hipertrofia más también de la visual, de otros sentidos quedan ahí como bastante apagados, ¿no? Pero resulta que esto nos despoja, nos coloca en la oscuridad, nos coloca de alguna manera en la irrupción de un real, en el sentido lacaniano, ¿no? No solo esta serie, sino todo lo que trae la serie. Por eso decíamos, no nos vamos a centrar solamente en la serie. Si la serie tuvo tanto éxito y por algo hay tanta gente hoy aquí, es porque evidentemente toca una fibra muy central en ese sentido crítico, espontáneo que todas y todos tenemos, por más que pasemos enchufados mirando Gran Hermano, quiero decir, ¿no? O sea,
si bien hay una estupidización masiva en general, a partir un poco de esto que decía Alicia, ¿no? De hacer que nuestras vidas estén también mediatizadas y por medio de ortopedias tecnológicas en gran medida, eso no quiere decir que la actitud crítica, el pensamiento crítico no esté. Entonces, de alguna manera, ¿cómo poder invitarlo? ¿Cómo poder hacerlo aparecer de alguna manera como fenómeno a ese pensamiento crítico que no sea solamente criticón y criticona, quiero decir, ¿no? Porque eso sería más bien una actitud defensiva frente a ese real al cual me tengo que defender, porque es la oscuridad que viene, ¿no? De ese iluminismo que ya no estaría funcionando porque me despoja de un saber, sino que de alguna manera intentar saber que estamos frente a algo que es claramente complejo, que no se arregla, como decía, con una máquina, y que nos invita o nos propone o nos empuja o nos compulsa a ver cómo hacemos para elaborar cuando estamos en un mecanismo muy simple, vuelvo a la máquina, ¿no? O sea, todo parece que tiene una solución. Pero que en general, además, con la aceleración que estamos viviendo rápidamente, y esto yo en los cursos mucho lo planteo, ¿no? Queremos entender rápidamente, incluso los conceptos, ¿no? Todo lo queremos entender tan rápido. Ese entender, ese querer atrapar con la cognición y la conciencia también lo que está sucediendo, muchas veces tiene una actitud más bien fóbica de no bancarnos, ¿no? Ese tiempo, esa dilación, ese proceso, eso que se produce también a nivel de lo vincular cuando nos enfrentamos o cuando asistimos, mejor dicho, a un fenómeno, tiene esta dimensión de no ya soportar procesos. Y mucho sí, por supuesto, es por la aceleración, por el impacto de las tecnologías, de las redes sociales, de muchas de estas cuestiones. Entonces, ¿cómo de alguna manera tejer puentes? ¿Cómo generar, digámoslo así, en ese tejido de puentes, elaboraciones con otros? Poder compartir sentidos, ¿no? En estos como en muchos otros temas. Esta serie, evidentemente, como decía, nos desnuda, nos deja ante realidades claramente marcadas sobre la que tiene que ver con un cambio en la potencia instituyente que tiene que ver con la dicotomía adulto-niño en una situación de mercado también, en donde el adolescente, el niño ya son consumidores y por tanto participan también de las lógicas, y de alguna manera también desbancan al adulto, ese adulto que queda, insisto, despojado, desnudo, sin luz, sin saber, eh, no solo con los aparatos, sino también en su autoridad parental, en su autoridad como adulto también, para poder metabolizar el mundo de alguna manera y hacerlo más metabolizado para uno mismo, una misma, y también, por supuesto, para las generaciones que vienen, que necesitan justamente de esa autoridad y capacidad adulta para intentar metabolizar el mundo que viene. Pero ese mundo que viene está cada vez más acelerado con la tecnología, pero también con cantidad de compulsiones que tienen que ver con esto del FOME, ¿no? Que es el miedo a quedar por fuera de las cuestiones. Y pareciera que tenemos que estar siempre apurados, no solo en una lógica productivista, sino en una lógica de estar en la escena. Tenemos que estar ahí, sobre todo en ciertas clases, clases medias, ¿no? Clases trabajadoras. No solo tenemos que estar en la escena para ganar dinero y producir, sino que tenemos que estar en la escena y eso pareciera que, digamos, es la máxima impensada. Es una máxima que no podemos siquiera cuestionar. No podemos salirnos de las escenas porque parece que nuestra vida se termina. Otro marcador claro en de alguna manera, debilitamiento de la potencia instituyente, como decían Obiols y Segni, de la dicotomía adulto-niño, en términos de la adultez, ¿no? Y en este adulto despojado de saber, es evidentemente el individualismo. Si estamos aislados y aisladas, si no, de alguna forma no vivimos procesos con los otros, que los otros huelen, los otros hacen ruidos, los otros de alguna manera nos interpelan, son, digamos, topes a la expansión narcisista también de nuestro yo, evidentemente se va a complicar también mucho para poder generar experiencias colectivas, experiencias compartidas, de cómo tejer algo como para, de alguna manera,
asistir a todos estos fenómenos nuevos que, por ejemplo, la serie se muestran y que nos tocan, como decía, esas fibras tan importantes, ¿no? Eh, la adolescencia, además, claramente sigue siendo, ¿no? Este momento de impulsión, donde hay mucha puesta en acto, por supuesto, ¿no? Hay una necesidad de actuar para performar, para dar forma también a ciertas figuras, ciertos modos también de entrenamiento hacia lo que podría ser la adultez o de participar del mundo público, por lo menos, ¿no? De ciertas cosas que se identifican como adultos. En relación a esto de pertenecer, a esto de construir una identidad, a esto de sentirse además también a través de los grupos de pares con la insistencia, eso sigue muy vigente, la insistencia de la validación. El tema que con las redes sociales, el tema que con lo virtual y con la aceleración además también, y también con un mundo productivista, de que de alguna manera siempre tenés que estar arriba del escenario, ¿no? Y valiendo y validándote, esto se agranda, ¿no? Aparece esta necesidad también de los likes, bueno, de tener seguidores, ¿no? De ser casi que megaestrellas, no simplemente ser quien uno es para que más o menos lo confirmen dentro de un colectivo con ciertos códigos. Entonces, nada, la identidad termina siendo de alguna forma una performance cuantificada. ¿Cuántos seguidores vos tenés? ¿Cuánto te quieren? ¿Cuánto te quieren? No, cuánto bueno, te sostienen en ese simulacro, diría yo, pensando en Jean Baudrillard, en el libro Cultura y Simulacro, en esto de que, digamos, ya no importa en sí misma la identidad, sino algo que haga de identidad. No me voy a meter acá con el concepto de simulacro de Baudrillard porque estoy hasta mañana, si no siempre lo tengo del todo claro. Pero claramente también vemos múltiples factores en esta adolescencia, una fragmentación del tiempo, el cuerpo. Esto lo vemos, por ejemplo, en la flexibilización y precarización laboral, en donde esto lo trabaja mucho un libro que a mí me gusta y un autor que me gusta mucho, que es Franco Bifo Berardi, ¿no? Concretamente en el libro Post-Alfa, ¿no? Donde él habla de la fragmentación del tiempo, que es del cuerpo, y lo vemos, por ejemplo, en la precarización, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Ya no se está contratando a un sujeto, sino que se contrata pedazos de tiempo, ¿no? Entonces, esto también tiene impacto en otro tipo de vínculos, no solo a nivel laboral, sino cómo nos vinculamos más con datos, con imágenes, con iconos, que con un sujeto entero que huele, que tiene cuerpo, que, bueno, que le pasan muchas cuestiones. Hay una peligrosa, además, desmaterialización de la vida, lo cual, y digo peligrosa, sí, porque si ustedes recuerdan, que Alicia hacía alusión a los viejos videojuegos, que se había instalado la idea de matar a cuántas vidas tenés y a cuántos mataste, ¿no? Bueno, matar un ícono virtual, bueno, ¿verdad? Sin embargo, de alguna manera, con esta desmaterialización que estamos viviendo, bueno, ¿qué significa, por tanto, que algo viva y que algo muera? ¿No? Ahí también tenemos una peligrosa labilidad de las cuestiones. Estamos también aparte saturados cognitivamente de datos y había circulado hace tiempo un bolazo a mi criterio, esto de dato mata relato, yo entiendo, ¿no? Esta cuestión de que si vos das datos, eso es más real que el relato. El relato sería más bien, bueno, un cuento, ¿no? Que lo es. Sin embargo, estamos tapados y tapadas de datos. Siguen habiendo datos, 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 y sin embargo, cada vez nos sentimos más culpables por no tener esa cantidad de datos que tampoco sabemos bien qué hacer con ellos. Entonces, sí que necesitamos relatos, y ahí es donde el psicoanálisis, creo yo, y particularmente lo vincular, tiene, digamos, una responsabilidad muy fuerte y un aporte muy grande en lo que hace a cómo tolerar los procesos, cómo animarte a estar con alguien y permitir que un acontecimiento bueno, nada, se produzca de alguna manera, porque estamos llenos de datos queriendo cumplir y encontrar soluciones a esta supuesta máquina con la que nos estamos enfrentando, ¿no? Vieron que la adolescencia, y con esto ya voy a ir terminando, tiene obviamente un centro muy grande en un adolescente varón de 13 años. Bueno, las masculinidades, varón y masculino, sí, además. Es una problemática hoy muy seria, con todos estos elementos de la aceleración, ¿no? El manejo protésico de las redes y demás. Tenemos además también que está hoy muy presente en las redes en general, que ha ganado, digámoslo así, Franco Berardi lo plantea de esta manera, ¿no? Una explicación de tipo mítica que argumental.
O sea, les debe pasar a ustedes cuando están en redes sociales y quieren, no sé, defender una idea y hacen un argumento y la respuesta es un jajaja, bla, 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 o sea, ¿no? O sea, o un meme, ¿no? Que hoy de alguna manera el argumento no funciona tanto, el argumento racional no estaría funcionando tanto, sino que aparece, digamos, como una impronta mítica que produce una adhesión, ¿no? De fascinación para con eso eso es lo que funciona como operante en si tengo o no tengo, digamos, la razón o si estoy o no estoy en una posición de poder para eso. Los memes tienen un poco la misma cuestión. Sabemos también que la lectura como acto de leer, el acto de cantidad de palabras, por aparte también interpretación de textos, o sea, comprensión lectora, lectura tanto un texto escrito como un texto icónico, como un texto de la vida misma, como todo texto a interpretar, está bastante afectada. Hay más una invitación a la acción que a la reflexión, entonces claro, ahí también, ¿no? Compleja con la masculinidad hegemónica, ¿no? Si bien han habido y siguen habiendo muchos tipos de masculinidades, por suerte, a la luz, ¿no? De los feminismos y de todo el cuestionamiento que han hecho, evidentemente los valores de la masculinidad clásica han seguido vivos y probablemente se exacerben más aún por diversas razones. Tengo una visitante acá que no me deja mirar lo que quiero decir. Vieron que en la masculinidad tradicional hay muchas cuestiones relacionadas con le dar más importancia a accionar, ¿no? El valor es muy importante, cuánto valgo, ¿no? Cuánto, ¿no? Cuán gallardo soy, ¿no? Este valor además básicamente se ejecuta en términos de ser probado, ¿no? El que el otro lo mire, ¿no? El otro masculino, por supuesto, es el testigo además de este valor. Hay mucho de performance, no tanto de sentir, sino de parecer algo, ¿no? O sea, básicamente en probar que no se es muchas cuestiones, desde, bueno, femenino, lo que sea, infantil, débil, vulnerable, ¿no? Una cuestión muy reactiva también en la masculinidad más tradicional. Em, en lo sexual, cada vez es más el avance, obviamente, el avance ya, la presencia de la pornografía, la prostitución y demás, que evidentemente eso ya es pan de todos los días. Particularmente con la pornografía, el consumo, el inicio, el consumo cada vez es más temprano, ¿no? Tenemos una última investigación, incluso uruguaya, hablaba de los 9 años. Entonces, hay una deserotización muy fuerte de lo sexual, ¿no? Claramente, ¿no? Es simplemente una práctica que, bueno, no tiene ningún tipo de trascendencia a nivel ni vincular ni simbólica siquiera, ¿no? La masculinidad también apunta mucho, digo porque la masculinidad clásica también lo tenía. Esto no es nuevo. La deserotización de la sexualidad no es una cuestión nueva. Esto lo hacía la masculinidad tradicional, ¿no? Hay muchos ejemplos para esto, ¿no? Bueno, productividad además. Entonces, además también combinado con esta cuestión, y ahora sí, ratito termino, es que en la masculinidad tradicional no se le ha enseñado a los varones, no se ha, porque ha sido difícil además también, ha tratado de escuchar cómo han procesado también las dimensiones emocionales, ¿no? Y sobre todo aquellas que van del lado de la herida narcisista, ¿no? La humillación, la pérdida, la valencia en menos, ¿no? Que generalmente, y con esta combinación de, digamos, una compulsión más a la acción, no hay procesamiento demasiado emocional sobre las dificultades que se está teniendo. En un mundo de avance feminista, claramente, donde vemos además también a nivel, por ejemplo, de matrícula universitaria, de acceso, copan las mujeres, o sea, hay mayoría de mujeres, por supuesto que el pago después, en la repartija de riquezas es distinta, por supuesto, y sigue siendo distinta, pero digamos, quienes tienen más acceso a las dimensiones de la reflexión son las mujeres. Y los varones han quedado, o muchos, no todos, por supuesto, ¿no? Digamos, con una masculinidad clásica criticada, como que no tiene un lugar, no, o sea, no sería muy funcional. Y no, como dice Deborah Tager, una psicoanalista argentina, no se ha ofrecido tampoco modelos alternativos de cómo ser varón también en esta época feminista, digámoslo así, ¿no? Eso produce, se podrán imaginar, incapacidad para elaborar, dificultades para elaborar en una adolescencia con todas estas características, incluso aunque sea europea, ¿ah? Incluso aunque sea europea, que se supone que tu acceso tiene acceso a otras cosas, produce un grado de frustración que podríamos también, entre todos estos factores, como otro más, leer para poder entender por qué este nene
mata a otra nena. No lo justifica ni lo explica, pero es una línea que también podemos pensar. Porque además también, al no haber modelos alternativos de masculinidad, hay algunos, pero son todavía muy débiles, el refugio es el modelo tradicional del macho clásico. Pero aparte de un macho clásico muy débil narcisísticamente, que como vemos, esto no solo le pasa a adolescentes, como vemos en la serie, pasa en muchos varones adultos con narcisismos muy frágiles que obviamente no van a ponerse a llorar, por supuesto, ¿no? Sino que van a arremeter la más de las veces con violencia. Entonces, bueno, como pasó en este caso. Entonces ahí tenemos un tema bastante preocupante que requiere mucho trabajo en masculinidad. Pero en síntesis, ¿cómo entonces, ¿no? ¿Cómo ofrecer, ¿no? Como ideas también para esto, entornos de pensamiento, entornos de trabajo, ¿no? Que puedan ofrecer, digamos, acompañamiento sin necesariamente vigilancia. La educación también, no hablé de las instituciones, pero bueno, la educación también está muy normativa en ese sentido, ¿no? Y muchas veces lo que se quiere, muchos estudiantes terminan diciendo lo que creen que, dentro de ciertos parámetros, lo que creen que los docentes desean escuchar. Entonces, ¿cómo acompañar sin vigilar, ¿no? Cómo también dar lugar al individual, porque creo que a nivel de las masculinidades, y me centro bastante, porque las nenas tienen muchas historias, por supuesto, pero en este caso, en particular los nenes la tienen compleja de una manera específica, apelar a esto de la sensibilidad individual. Bueno, ¿y qué te pasa con esto? ¿Y qué sentís con esto? ¿No? O sea, sobre todo eso, ¿no? Para intentar ahí ver cómo se pasa hacia otras posibilidades más del cuidado, como decía Alicia, ¿no? Lo están haciendo las máquinas, sí, claro, lo están haciendo las máquinas, en gran medida. Entonces, ¿cómo cuidar al otro? ¿Cómo generar empatía? Y que eso no implique, al decir de la jerga masculina, mariconear, ¿no? Quedarse en una cosa tonta que es poco práctica. En síntesis, ¿no? ¿Cómo generar relatos? Tiempo, pensamos tiempo también, mínimo tiempo, ¿no? Para elaborar lo que nos está pasando en cada situación que sea. Cómo cuando vamos en lo cotidiano a hacer lo que sea, también darnos, aunque sea el almacén, quiero decir, ¿no? Bueno, eh, un espacio para permitirnos ver qué cosas pueden suceder y no estar todo el tiempo en guiones automáticos, de alguna manera, que es muy difícil, por supuesto. Lo digo en general, no solo como esta lógica de, bueno, cómo intervenimos con las adolescencias, que también y básicamente tiene, pero esto tiene que ver también con que hay un mundo adulto que tiene esta dimensión, como recién decía, de despojado, de desnudo, de más conectado con un no saber. Bueno, más o menos por ahí la idea es que ahora podamos intercambiar. Eh, Virginia, no sé si querés que lea, por lo pronto acá tenemos en el chat un mensaje y los demás que quieran intervenir les pedimos que levanten la mano, así les vamos dando la palabra. ¿Sí? De Colonia, Rosana Rica plantea que ella trabaja en 2 liceos y que ya está instalado el problema de apuestas online. Capaz que es porque está más cerca de Buenos Aires. Chiste mediante, pero bueno, qué dramático ya, ¿no? No, justo Alicia, vos decías que no sabían, yo tampoco, así que bueno, eso. No sé quién quiere tomar la posta, que pueden ser tanto Alicia como Rubén, como cualquiera de los otros participantes que quieran comentar al respecto, no sé, capaz experiencias similares o, en fin, lo que les parezca. Yo haría, perdón, yo haría una pregunta, ¿no? Bueno, Porque me siento en el peor de los márgenes de todo lo que están diciendo. Pues no entiendo ni a mis nietos y tengo 8. Mm. Este, pero esto último en especial, las apuestas de los chicos, realmente me dejan sin ningún vislumbramiento de qué estamos hablando. Así que a mí me gustaría, si alguien me puede explicar, ¿qué es esta Mira, habrás apuesta que están los visto, chicos? Raquel, ¿cómo te va? Habrás visto en la televisión, ahora no sé si siguen estando, pero hay gente muy famosa que hace propaganda de apuestas de partidos de fútbol o casinos virtual, en la realidad virtual, digamos que es real, hay casinos y hay juegos de apuestas de
cualquier cosa. Alguien puede decir, bueno, Peñarol Nacional, apuesto a que gana 2-0 Peñarol. Y otro dice, bueno, esto ya no me excita tanto, apuesto a que el primer foul lo hace fulanito de tal, pero además apuesto que la línea, que el córner lo tira Mengano. Entonces se va escalando y con las billeteras virtuales, que ahora cualquier chico maneja billetera virtual o quedan las tarjetas que se le da para la merienda y qué sé yo, ¿viste? Bueno, van, apostando y se apuesta cualquier cosa, cualquier juego se puede apostar, no es solamente un casino, un blackjack, un tragamonedas. ¿Sí? Bueno, Más o menos te hiciste una idea, Raquel. Pedro Moreno había pedido la palabra, pero como hay una pregunta también en el chat, un comentario, que viene Ah, directamente relacionado con esto, capaz que está bueno que leerla. Dice, ¿se pueden cambiar por dinero real en los comercios de cobranza? Yo no tengo la menor idea de eso. No, vos apostás vos con tu tarjeta comprás Ok, esas monedas virtuales. ok, ¿Entendés? bien. Bueno, está Bueno, Pedro ahora, que levantó la mano. sí. Buenas noches, Pedro. hola, hola, sí, buenas noches para todos y para todas. Como es una actividad que organiza los colegas de OPCB, yo les quiero pedir permiso para recordar a un muy querido amigo muy tempranamente fallecido que tiene el número 1 como socio de su institución, que era mi muy querido amigo Juan José Gómez. Entonces, quería tener un recuerdo para él. Yo quería referirme a dos aspectos de la serie que a mí me resultan, entre muchos otros, muy interesantes, que es el comienzo de la serie. En el comienzo de la serie, si ustedes se acuerdan, lo que uno ve es un grupo de policías armados a guerra con ese instrumento. Yo había buscado el nombre, ¿cómo se llama eso que se usa para abrir la puerta? Con los rostros tapados. Entonces uno se imagina que dentro de esa casa en la que van a irrumpir debe haber narcotraficantes, mafiosos rusos, fuertemente armados, peligrosos, terribles. Y al entrar con esa violencia nos encontramos en la cama a Jamie, que ni siquiera tiene nombre de adulto, es Jaimito, no es James, es Jaimito, con un rostro angelical que parece más un escolar que un adolescente. Entonces, yo pensaba cómo muchas veces hay una violencia del mundo de los adultos en la irrupción, muchas veces en el mundo de los niños y de los adolescentes, que está en la adjudicación a veces de sentidos adultos para conductas de niños o conductas de adolescentes, ¿no? Un poco como decía Winnicott cuando decía que el niño que roba no es un ladrón, porque es un niño que está robando, ¿no? Y esa violencia de ese choque con el que a veces nos podemos acercar a los adolescentes, que es algo de la violencia que también se ve en la institución, en el segundo capítulo, en donde se entra en el liceo sobre todo, y uno ve la forma del lugar que tienen los chiquilines, que están como desahuciados. Y la segunda cosa a la que me quería hacer referencia, para ser breve y dejar a otros compañeros hablar, es Alicia hacía mención del personaje de la foto que ustedes usaron, que es Adam, que es el hijo del oficial de policía que está a cargo de la investigación, que es uno de los dos chiquilines, los dos afrodescendientes, hay una chiquilina, que son los que aparentemente sufren de maltrato, de eso que ahora se usa el término del inglés del bullying, ¿no? Y a mí me resultó muy impactante la escena donde este chiquilín, Alicia de alguna manera lo recordaba, pide para hablar con el padre. Y entonces le dice al padre, lo que pasa es que me angustió verte tan perdido. Que perdido es habitualmente la forma en la que nosotros muchas veces describimos a los adolescentes, que están perdidos, que no saben para dónde agarrar,
Hay una canción de un productor de música sueco que se murió muy joven, llamaba Avicii, que dice en una parte de la letra: todos estos años estuve buscándome y no sabía que estaba perdido. Y si él no tenía noción de que le pasaba eso. Y ese estar perdido frente a este mundo de los adolescentes pasa mucho por eso que ustedes mencionaban, de ese universo que son las redes, de ese universo que son los códigos de comunicación en las redes, porque él se dio cuenta que el padre estaba perdido, porque el padre no entendía el lenguaje de las redes. El padre no entendía los símbolos, el sentido que tenían ciertas palabras, que son cosas que supongo que a ustedes les habrá pasado igual que a mí, también uno va descubriendo a través de la serie. Que existe una cosa que se llama manósfera, que existen los incels, que existen un montón de grupos que se forman ahí. Y a mí lo que me parece, me resultó muy inquietante, sobre todo muy angustioso. Alicia también hablaba de la soledad como una característica de la adolescencia, que yo creo que es una característica también de los adultos. La presencia de la depresión es una patología tan universalizada y tan penosa a la vez, ¿no? Pero esta soledad de Jamie que se encierra en su cuarto y como usted decía, no, bueno, se ha cedido un poco el cuidado de los chiquilines, de los adolescentes a las madres. Bueno, está en casa, está seguro. Ahora, en casa seguro, él está adentro de otro espacio que es un no lugar, que es Internet y todos estos universos. Y a mí lo que me pareció muy impactante, eso que en parte Rubén decía de el narcisismo herido, la masculinidad herida en el narcisismo. Jamie tiene un narcisismo herido. En ese capítulo impactante, terrible, que es el tercero de la entrevista con la psicóloga, que eso es la primera vez que en el cine, en la televisión, veo un psicólogo, una psicóloga, que me parece que yo hubiera hecho algo más o menos parecido, no sé si igual, pero yo me sentí muy identificado con alguien que realmente reflejaba algo de lo que probablemente nosotros buscamos hacer, tratar de entender esa cosa que Jamie, en esa cosa burlona, socarrona, casi perversa que tiene, cuando juega con las palabras de la psicóloga, que la psicóloga le dice: yo quiero entender tu comprensión, understand your understanding. Y entonces él después le toma el pelo con eso. Sí, yo ya entendí que vos querés entender mi comprensión. Y juega con... pero para redondear con esto, a mí lo que me parece terrible es que Jamie, que es un chiquilín angustiado, dolorido en su masculinidad, porque ninguna chiquilina le da pelota, porque él dice: soy feo. Y necesita desesperadamente que la psicóloga le diga que no. Pero ¿cómo no me decís que no soy feo? Eso es lo que vos tendrías que hacer, la increpa. Y esa situación de esos chiquilines, adolescentes, también adultos de última, que están solos, que están doloridos, que están angustiados y que, como decía Rubén, tienen esta masculinidad herida en su narcisismo, encuentran en las redes, en la manósfera, grupos que amplifican la sensación de rechazo. Y sobre todo lo que a mí me parece más angustioso es que amplifican el odio. Porque en todos estos grupos de la manósfera lo que se despliega es el odio hacia las mujeres, el rechazo a las feministas, la violencia contra ese lugar que ahora tienen las mujeres, en eso que hay un argentino que se llama Agustín Laje, que habla en contra de los feminismos. Ya veo el gesto de Rubén, porque es como hablarle del diablo. Como le decía Mafalda a Susanita, que habla de la escuela delante de Manolito y le dice: no hables de Vietnam delante de Nixon. Entonces, este tipo, Agustín Laje, habla de esa cosa siniestra de los feminismos y cómo han impuesto toda una agenda, y habla de la guerra cultural, que es la guerra contra eso. Y entonces en estos grupos, esta familia que se piensa que Jamie Poole está ahí con su computadora, tranquilo, que está bien, está metido en un universo que amplifica y hace eco, resuena y le da, fogonea ese odio. Por supuesto, nada de esto, vos lo dijiste también, Rubén, porque es un fenómeno muy complejo. ¿Por qué Jamie termina
asesinando tan brutalmente a su compañera. Y hay un Disculpa, combo de cosas. Ya termino, te entiendo perfectamente. Hay un combo muy complejo, pero me parece que muchas de estas cosas son las que alimentan. Y a mí lo que me pareció muy preocupante es ese espacio en las redes en donde la soledad puede ser explotada y generar aún más odio. Muchas Estamos aquí, gracias. está ocurriendo. gracias a ti. Tal cual. Rubén, ¿querés agregar algo? No, que esa dimensión es súper preocupante, lo vemos, estamos en el tema género y masculinidad. Es un tema, es tal cual como vos decís, Pedro, hay una amplificación, generalmente viene por el lado de las neoderechas y demás, que, digamos, es una muy buena materia prima para poder incitar, en tanto es un sector de bueno, la masculinidad hegemónica, como decía hace un rato, ha quedado, digamos, sin referencias alternativas, ¿no? Que no sean degradantes para esa masculinidad hegemónica, que sea parecerse a una mujer, porque la masculinidad hegemónica es por definición misógina, o sea, desprecia al femenino. Entonces, si se le ofrece vulnerabilidad, empatía, ternura y demás, eso lo hace descender en una posición. Entonces, se dificulta la creación de un modelo alternativo y además tienen la interpelación constante desde los feminismos y del sentido común, la cultura, de los privilegios y la impunidad, que por eso es que muchas veces reaccionan de esta manera. Entonces, queda ahí un sector, hay un libro que se los recomiendo de Michael Kimmel, que es uno de los grandes autores de los Men Studies, de los estudios en masculinidades, que se llama Hombres Blancos Cabreados, y analiza básicamente el fenómeno de los hombres blancos masculinos estadounidenses. Piensen en el Tea Party, piensen en todo lo que fue la toma del Capitolio, bueno, y grupos masculinistas, pero que cada vez son mucho más virulentos, de un odio muy, muy fuerte. Este autor hace un muy buen análisis, porque es sociólogo, es una investigación sociológica, se ha metido en estos grupos. Y es verdad, lo están haciendo con adolescentes desde las redes sociales, porque además también son un muy buen cúmulo de población que va a votar y va a apoyar una determinada ideología más también. Digo, yo supongo que a los que están en esas posiciones les importa tres carajos la masculinidad, pero les viene bien para que le sumen a la ideología que quieren imponer. em, por ahí hay un comentario que quedó un poco para atrás, digamos, en el chat, pero que me parece interesante, digo, porque creo que plantea algo que es algo que nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Cómo hacer con esto, no? Y ella, Camila Pereira, dice, me quedo pensando en la importancia de salir del espanto, porque el mismo paraliza, nos quita la posibilidad de comprender y crear puentes. Digo, que es un poco lo que me parece que la serie también, al terminar, muchos hemos comentado que quedamos tan espantados, digamos, con esto que estaba pasando, que estábamos viendo, que quizás, digo, llevado también al consultorio o a la vida misma, es una pregunta bien interesante. Bueno, está Ximena, Nelson, y no me acuerdo si había alguien más. Ximena. Hola, ¿qué tal? Soy Jimena Malmierca de APU. Integro el laboratorio Pareja y Familia y justo también estuvimos pensando, trabajando esta serie que por un lado me sorprendió el alcance masivo, porque la verdad que se han venido planteando conversatorios y todo a partir bueno, digamos, de este ofrecimiento desde el cine, pero que bueno, que de alguna manera me parece que pone en el tapete algo que quienes trabajamos con niños y adolescentes hace un buen tiempo, en realidad hace rato que está, que es un motivo de preocupación. Quizás, como pasa, las artes, en este caso el cine, nos ofrece, como pasó con Let's Talk About Kevin, hablemos de Kevin, ¿no? Esta continuidad entre, bueno, entre lo que es las infancias, las crianzas y lo que pasa después. Me explico que no hay, quienes trabajamos en el psicoanálisis sabemos que sí, que no son elementos aislados. Acá creo que tenemos distintos ángulos, distintos vértices por donde abordar el tema. A mí justo en el laboratorio de pareja y familia trabajamos mucho este concepto de intimidad y pensaba que acá hay algo de la noción de intimidad, de esta familia que parece una familia
¿no? Nuclear, típico de la modernidad, ¿no? Porque no es una familia alternativa, ni, parece así como, esto me llamó la atención también y me pareció interesante como propuesta, que hay una madre, un padre aparentemente adecuados, aparentemente, digo, ¿no? Y sin embargo, muestra la genialidad bueno, de estas dos generaciones, como son las infancias criadas en la era digital y los adultos, los que quedamos extranjeros, y cómo de alguna manera yo creo que lo que destacaría es como la desconexión, me explico, la desconexión, hablaron de la desmentida, sí, porque quizás la noción de intimidad, estoy pensando en estos padres aparentemente respetuosos de la privacidad de ese hijo que sorprendentemente queda demasiado en su intimidad, en su privacidad, y sin embargo, que esto lo he visto mucho en la clínica, esta cosa como de cuidado, de mucho respeto, quizás hasta excesivo, de no confrontar, de no, como que se han perdido un poco estos códigos, estos garantes, diría, simbólicos de convivencia básica. Esto también hace rato que se ve, el cambio de costumbres, la pérdida de rutinas familiares, no sé, de tiempos compartidos, de intercambio, o sea, como a mí me destacó esto, como de el excesivo cuidado de no ser intrusivo, de no confrontar, de una autoridad que cae como que cae de su función organizadora, o sea, que cae de alguna manera excesivamente. En fin, y que bueno, y que deja a ese niño, porque es un niño, un puber, en la intemperie de la desolación, o sea, como nuevas versiones del desamparo, tanto que nosotros hablamos, ¿no? Del desamparo, del desvalimiento. Bueno, esto es un universo de desvalimiento y donde los insumos son infinitos, porque por ahí, ya ni siquiera como era hace 20 años, que a mí de 20 años me preocupaba enormemente, también trabajando en la clínica, pero eran con aquellas máquinas gigantescas, ahora es con el celular. Y me ha pasado con pacientes, inclusive más grandes, como un cambio de estética y de códigos de lo que es humorístico en estas nuevas versiones no sé, todas estas aplicaciones que, me acuerdo un paciente, y redondeo, un paciente Sí, muy... Sí, perdón. Sí, no, que hay varias Solamente- personas. Ok, adelante. Dale, nada, algo para redondear sobre la estética también, el cambio de estética, o sea, como realmente como las dimensiones estéticas que se infiltran por estos canales, creo que también nos enfrentan a un universo desconocido, ajeno, muy impactante, ahí donde el sadismo, uno ve como la cosa más loca, digo por llamar de alguna manera, que circula, como estos chistes, estas cosas que generan gracia a algunos jóvenes, por ejemplo, estos accidentes que ahora se filman, accidentes pero de un sadismo. Estoy pensando un adolescente que me mostraba la foto de un tipo que se rebanó la cara, pero que estoy segura que no es un fake news, ¿me explico? Entonces, un acceso a esta realidad, a esto que decían hoy de la realidad, que me parece que es del orden de lo loco y de por ese lado, digo, del sadismo, eso, perdón. Bueno, para seguir, porque hay varios, capaz que les pedimos que sean lo más breve posible, porque así podemos seguir intercambiando entre todos, ¿sí? Si se me ocurre algo, hay Sí. una pregunta ahí sobre el padre de Jaimito. Sí, y Alicia dijo que iba a ir. Capaz que podemos ir mechando. Dale, Alicia, contestale, entonces. ¿Es eso lo que querías, Nelson? ¿Entendí bien? Sí. Está, ok. Igual bajo la mano, pero. No, podés. No. No, Yo no no voy a bajo la hablar mano. de eso. A ver, Gabriela, capaz que hay que recordar, hacemos una pasada hora de comentarios y después Ok, volvemos a dale. tener nueva intervención, Rubén y yo, donde vamos a tomar, Perfecto. obviamente quedaron muchos temas,
Claro. Pero bueno, nosotros marcamos muy Ah. bien cuáles eran las líneas que íbamos a trabajar en este conversatorio. Dale, bien. Dale, Nelson, entonces, y después hacemos la Quería segunda. pensar, por un lado, quería expresar como una cosa de felicitaciones a nosotros mismos. Suena mal, pero no hay peor narcisista que los humildes, ¿no? En el sentido de que a mí me parece que lo que se está haciendo marca un modelo para intervenir. O sea, ¿qué hacer? Me parece que es muy importante juntarse con otros a discutir y a intercambiar diferencias y a proponer diferencias. Sobre todo porque, bueno, porque hay determinadas condicionantes subjetivos que tanto Alicia como Rubén detallaron. Yo diría, bueno, que como profesionales estamos muy atravesados por la colonialidad del saber, o sea, tendemos a repetir involuntariamente sistemas de dominio a través del saber, y entonces se me ocurre felicitar este encuentro y cada uno de los que participan, y plantearlo como forma de acercarse a otros, de vincularse, para no caer en una suerte de aislamiento que está promovido por ciertas lógicas de producción. Punto. Gracias. Hay una Bien. persona que sigue ahí, Sí. pero no sé cuál es el nombre. Dice Ibel Ibel Tranchini. Tranchini. Bueno, ¿Seguimos? seguí, Gaby, Seguimos. seguí, Gaby. Seguimos con la otra. Ahí, Ah, ahí, Sí, ahí se, perdón, ahí se. lo que pasa es que me demoré no sé si me ven y si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, yo voy a decir algo, pero no quiero ni que me echen del Zoom ni nada de eso. Yo obviamente estoy acá, me llamo Ingrid, soy profesora de historia, hace 25 años que doy clase y también soy madre de un adolescente de 17 y de una preadolescente de 12. Eh, yo creo que a nadie, a ninguna, eso es lo que uno piensa siempre desde la visión de uno mismo, pero a ninguno de mis ancestros le ha sido tan difícil criar a sus hijos como a mí, que parece que todo el mundo está metido dentro de tu casa, en una caja donde tenés que estar controlando continuamente, ¿no? Eso es el lugar de madre. Y desde el lugar de docente, bueno, ni que hablar las consecuencias que trae eso eh, Alicia dijo al principio. No está ¿cómo se dice? La virtualidad que no es virtual, ¿no? Es decir, que el espacio es todo, se vea o no se vea. Entonces me parece que yo lo que rescato acá súper importante de ustedes, para aplicarlo, ¿no? Con lo difícil que es, porque obviamente que no hay recetas ni hay nada de esto. Y yo lo pensé desde un lugar que, trabajo en un liceo donde ocurren esas cosas. Hay un liceo de centro-este, donde hay mucha depresión, hay mucho abandono por parte de los padres y em, muchas conductas suicidas, o por lo menos de autolesión y demás. Entonces, bueno, parece como que capaz que esta serie está buena, que a ver si hace que la gente piense o un poquito o se detenga a ver que sí, nosotros, padres, maestros, todos los adultos referentes, en el sentido de la palabra, ¿no? Porque también hay una grave, para mí es grave, adolescentización social
donde a veces no se diferencia el padre del hijo de lo que están viendo, lo que están haciendo en el celular. No sé si me escuchan. Capaz yo sí, te escuchamos un poco entrecortada, pero bueno, igual creo que se siguió lo que planteaste, ¿no? Me parece. Sí, Si está. querías agregar algo más o por ahí. No, y lo otro es por ahí, pero la reflexión, lo que yo en realidad quería dejar planteado es, bueno, justamente, que lo importante que es tejer redes entre seres humanos para poder construir algo que nos pueda defender de alguna manera de la innovación, que como todas las novedades traen sus cosas malas y también tendrán sus cosas buenas, pero por ahora estamos viendo más lo malo que lo bueno, ¿no? Por ahí va. Bien, seguimos capaz con Miguel Ángel Gallo, ¿puede ser? Hola, buenas noches. No soy Hola. Miguel Ángel, soy Melisa, Melisa San Martín. Justo entré que está con mi pareja acá. No pasa nada. Bien, no, quería hacer un comentario muy cortito de lo que fue como muy impactante de esta serie, porque he escuchado como muchos, dio como para movilizar bastante, para conversar de diferentes temas. Y sobre todo porque está diagramada de una forma en que no se sabe quién es el culpable o quién es el responsable. Como que hay muchos cuestionamientos en torno a la familia. Bueno, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el chico? ¿Qué pasa con la institución? ¿Qué pasa con las redes? Eh, pero en definitiva no se sabe cómo a quién culpar, ¿no? Y nos deja un poco perplejos quizás a considerar eh, como cambios a nivel subjetivo y a nivel social y cómo también hay cambios en las instituciones, ¿no? Porque la institución familia cambia, la institución educativa cambia y hoy se instala algo de una nueva forma de comunicación que no todo es tan malo dentro de lo que se da en las redes. A veces sostiene también, a veces, bueno, no sé, son nuevas formas. Bueno, era ese el comentario que quería hacer, que a veces lo que sorprendió de esto y que moviliza la discusión es que, bueno, no sé quién es el culpable. No sé, porque se investiga a la familia se culpa. Puede haber ahí como pequeños indicios o en la institución, pero no hay nada que sea tan como evidente, ¿no? O traumático en, en lo que se fue viendo en la serie. Por eso es como la perplejidad ante el hecho que impactó y cómo a veces esto tan impactante o siniestro bueno, ha movilizado a discusiones eh, interesantes que, bueno, como esta y como otras que he visto. Eso era. Sí, una familia como cualquier otra. Sí. Sí, sin nada como llamativo para que sea, ¿no? Que se haya despertado ahí un trauma que no, es una familia tipo, es una institución, son adolescentes con situaciones que se dan en los adolescentes, son redes y comunicación en las redes, pero algo ahí, ¿no? O la conjunción de varios aspectos hizo que se diera algo inédito y trágico. Eso. Bueno, muchas gracias. Pasamos, le damos la palabra ahora a Diego y tenemos la mano también de Raquel y después capaz que retomamos un poquito Alicia y Rubén. Bien, súper cortito, dos cosas. La primera es que yo creo que la serie muestra cómo hay actos que se dan por una serie de, no sé si decir omisiones o responsabilidades o irresponsabilidades. Eh, el psicoanálisis durante mucho tiempo, la familia explicaba todo y creo que una de las cosas que se muestra en esta serie es que la familia no alcanza.
para explicar todo y que hay una suma de determinantes. Yo en la... y, diariamente, porque trabajo en un comité de salud mental y en un grupo de adolescentes, eh, veo situaciones, a veces hablando con los padres o con los adolescentes mismos, de gurises que pasan situaciones de bullying sistemático durante extensísimos lugares, periodos de tiempo, y, y no hay respuesta. Los padres no encuentran respuesta en la institución, los gurises no encuentran respuestas en sus pares, es como un no saber qué hacer generalizado, donde parece que se pierden a veces algunos criterios como de sentido común, ¿no? Diría uno. Y hay como una imposibilidad de poder pensar. En las instituciones pasa mucho, pero también entre los mismos gurises. Entonces, un punto, a mí me parece que como se ve en la serie, hay distintas fallas que llevan a que Jamie termine en una situación re complicada, ¿no? Eh, y donde lo que hay es una cadena diría, de desentendimiento del sufrimiento humano. Lo puedo decir de esa manera, capaz. Eh, Después, yo qué sé, ¿qué le pasa a una gurisa que le dice un compañerito de clase que es incogible, ¿no? No sé cómo es el incel que quiere decir, pero una cosa así, ¿no? Eh, eh, no, ¿qué le pasa a una gurisa de 13 años que le dice a otro eso? ¿De dónde viene eso? Viene solo en las redes. Las redes sabemos que la manejamos del mundo adulto y lo que se permite y no, y lo que se difunde o no, somos los adultos responsables de lo que se genera ahí en las redes. No vamos a responsabilizar a los adolescentes de eso. Los dueños de las grandes redes sociales y todo eso son todos adultos y que no les interesa tanto qué le pasa a los demás. Entonces, bueno, recuperar el interés por lo que le pasa al otro, creo que es una tarea importante y que se hace en grupo, trabajando con otros, compartiendo con otros. Ese es un punto. Y con respecto a esto, quería señalar un aspecto que a mí no me impactó tanto el caso Jamie, porque no me pareció muy distinto a algunos otros casos que han aparecido en la prensa y que responden a la realidad, no a la ficción. Eh, pero me impactó la escena en la que alguien de la comunidad agrede a la familia, ¿no? O varios de la comunidad agreden a esta familia. Y lo planteo para pensar justamente en cómo sostenemos como comunidad, porque algo que tienen las redes sociales es la del juicio fácil y el señalamiento, no sé cómo decirlo, pero es como una especie de, de descarga donde siempre se termina diciendo que el otro es no sé qué o que el otro es no sé cuánto, y sin ningún compromiso con esa situación. Entonces, un aspecto que me parece importante es, por ejemplo, en esa comunidad, ¿por qué no se trabajó en la comunidad con respecto a lo que había pasado? Y no solo, por ejemplo, pensar en meter en cana a Jamie, que seguramente tiene que revisar muchas de las cosas que le pasan, pero también esa niña, también ese grupo y también todos los adultos que están ahí. Y te diría que, no sé, todo ese colectivo, ese barrio que hay ahí en la vuelta. Porque me parece que hablando de la responsabilidad que decía la compañera, la cuestión es cómo nos acercamos a, a lo que nos convoca, ¿no? Desde nuestro lugar. Y no solo decir qué horrible, horrorizarnos o juzgarlo, ¿no? Bueno, dejo por ahí, gracias. Bueno, gracias. Raquel, sigue cortito, porfa, y después Mónica, que fue la última que se apuntó ahí cuando dimos un poco el cierre de las intervenciones. Yo voy a Raquel. ser muy breve, juro que voy a ser muy breve. Porque además, como yo estoy dentro de estar atónita, hace meses que estoy atónita y no entiendo bien qué está pasando, y busco y obtengo algunas respuestas, pero ninguna se suma. Yo quería contarles un poco lo que me ha pasado a mí, porque creo que nos puede pasar a muchos, ¿no? Este, Algo de lo que dijo Nelson, que yo voy a subrayar.
todo esto que sucede, que a mí me angustió tanto, que me sentí con ganas de irme de lo social, de meterme en mi casa porque no entiendo nada, de tratar de entender por qué esto tiene tanta violencia. Bueno, lo cierto es que de pronto tuve que poner un artículo que hice del caos, que está todo en caos y todo se vino abajo. Y entonces pasaba un mes y pasó otro mes y escuché alguna otra cosa. Y yo creo que en este momento yo me doy cuenta de algo que no pude darme cuenta en ese momento. ¿Qué sucede? Tal vez no lo sepamos, pero hay un cambio de paradigma sin la menor duda. Algo está cambiando muy violentamente, inclusive, o al menos muy rápidamente. Y entonces lo que me estoy dando cuenta es que aquí estamos, colegas, tratando de pensar juntos. He escuchado aspectos de ciencia que también están reuniéndose para pensar qué pasa, que en la educación también están reuniéndose. Es decir, lo que sucede nos marca, como decía Nelson, un modelo de cómo intervenir. Porque los fracasos que hemos tenido y que sentimos que está pasando en lo social nos hacen buscar nuevos caminos. Los paradigmas nos cambian y ¿qué estamos haciendo? Estamos pensando, estamos juntándonos para pensar. O sea que es como que este es el tiempo de pensar juntos, es como un tiempo transicional. Entonces me doy cuenta de que no renuncio a entender ni me aíslo, me sumo al pensar juntos y estos actos por omisión que nos pasa y que la familia no alcanza y no hay respuesta, me congratulo de estar en un grupo vincular donde nos abren opciones y con eso es que vamos a arrancar. Y que andás a ver si dentro de poco, en lugar de hablar de caos, empiezo a hablar de soluciones. Pensar juntos, compañeros, es todo. Gracias, Raquel. A ver, Mónica. ¿Se oye bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estos encuentros. Yo entro un poco tarde porque, bueno, estaba no pude hacer un cambio. Yo lo que vi de la serie y un poco de lo que vengo escuchando acá es que a veces la problemática adolescente es multifactorial, lo mismo que el suicidio, ¿no? Como también se mencionó. Y lo que vi en la serie, sobre todo en la entrevista con la psicóloga, que quizás es el mejor episodio por la actuación del chico, y para mí la más interesante para ver cómo se hacía esa entrevista, es que también se habla o como acá, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dónde está el culpable? ¿Es el padre es misógino, el padre no tiene amigas, el padre es violento con la madre, la institución educativa, la sociedad? Es como que se empieza como a diluir la culpabilidad, como otro día alguien decía en las redes, ¿no? A raíz de una problemática diferente, pero bueno, todos somos responsables y cuando todos somos responsables nadie es responsable. O cuesta responsabilizarse desde qué lugar. Y para mí lo que también estuvo ausente es la problemática del adolescente. Yo no vi que se hiciera, yo sé que hay gente que puede estar en contra de los diagnósticos, psicodiagnósticos, indagar la problemática del chico, pero como decía Alicia, era una familia común, ¿no? Pero había una cantidad de circunstancias, la culpa no la tienen las redes solo, la culpa también es de la sociedad que cada vez es más violenta, los adolescentes están aumentando el consumo y eso es otro factor de sustancias psicoactivas, de alcohol, marihuana, el policonsumo, cosas que hace años no se veían tan liberalmente, ¿no? Como se ve ahora. Y lo que me faltó a mí es decir, bueno, bien. También el chico nace con un temperamento y después está lo adquirido y está la familia y el colegio y la educación, ¿no? Pero ¿qué es lo que le sucede? No para encasillarlo, pero para entenderlo. Creo que ella indagó un poco si tenía sentimientos de culpa o no, pero estamos en una sociedad donde hay un aumento de trastornos límites de personalidad, de trastornos narcisistas de personalidad, de psicopatías, y a veces la culpa es de los padres, pero a veces no.
o la culpa es de la sociedad. Entonces culpamos a los docentes, a los maestros, a los directores, a los psicólogos, a los psiquiatras. Hoy justo me enteré de una denuncia judicial a una psicóloga, bueno, muy, muy disparatada, una demanda civil. Pero me quedé con eso, como que queremos buscar todos son responsables, nosotros también, y de pronto sí fallan las alertas, ¿no? Como pasa en el suicidio o intento de suicidio. Y a veces los docentes hablan con los padres y los padres se enojan si el docente habla con el padre y le dice que el chico tiene un problema y que debería ir al psicólogo o tratamiento. No, estamos viendo maestras que son golpeadas por los padres, ¿no? Entonces es cierto, hay cambios sociales que no estamos pudiendo manejar. Pero yo también me quedé decir, ¿qué le pasa a este chico? Porque plantea una cantidad de situaciones que lo pueden haber llevado a eso, nada queda claro, y tampoco sabemos qué es lo que le pasaba. Pero bueno, es un aporte, quizás me voy muy para también agregar el tema diagnóstico, que es importante a nivel de la previsión y los desenlaces dramáticos en la salud mental, como pasa en los femicidios. Para mí hay que crear un dispositivo en donde el denunciado sea citado en un equipo interdisciplinario y que no sea solo la tobillera, porque hay grados de peligrosidad, si es psicopático, si es un trastorno límite, si es un narcisista, y que esté obligado a ir todas las semanas. Yo creo que algo se puede prevenir, algo. Tengo esa esperanza por lo menos. Pero bueno, nada más que eso. Capaz que es poco y es polémico. Gracias, Mónica. Capaz que, Gabriela, vos te animás a ir a retomar un poquito lo que fue surgiendo en el chat y ya después, siendo las 9, capaz que retoma Alicia y Te estamos Rubén. escuchando mal, Virginia, pero que, entendí que iba para el chat, así que brevemente, porque hay muchas cosas, muchas preguntas, muchos comentarios que no vamos a poder hacerle lugar a Mm, todos, pero simplemente leerlos, calculo que por ahí lo leyeron todos, y entonces hacemos la última ronda con Rubén y Alicia. Digo, en atención un poco a la hora también, lamentamos que no podamos darle las palabras a todos, pero bueno, el tiempo es limitado. Aquí por ahí plantean, ¿no?, el tema de la institución educativa, que creo que, bueno, sí, es como para, nosotros cuando estábamos preparando decíamos, bueno, es para hacer como varias actividades y por ahí si hay interés podemos volver a hacer otra, ¿no? Porque hay mm. diferentes frentes, ¿verdad? Diferentes vértices como para trabajar. Por ahí aparece también los comentarios, siguen los comentarios en relación a la educación, perdón, a la institución educativa. Después hay, bueno, nada, una información sobre y un link para ver un poco más lo que es la manósfera. Digamos, hay otro comentario respecto a que es interesante, vamos a ver si también estaría bueno pensar acá cómo podemos eh, hacer algo de esto, que es un poco hacer en vínculo, que es que en Buenos Aires, y ahora se me perdió en qué hospital, bueno, ya se está trabajando en grupos terapéuticos con adolescentes por este tema de las adicciones y de las apuestas, en el Teodoro Álvarez de Buenos Aires. Y después, me parece que no mucho más, por ahí apareció el tema del lugar del padre, que bueno, que ahora creo que Alicia lo va a retomar, y por ahí creo que voy, no sé, creo que como siguen habiendo comentarios, mejor damos una vuelta más Mm. y en todo caso después podemos agregar algo más si nos da el tiempo. Bueno, un par de cosas que quedaron por allí. Respondiendo a Diego lo de incel, incel quiere decir célibe involuntario, esto que vos decís, incogible, pero lo interesante es que no surge exactamente de las redes, sino que hay un señor que se llama Andrew Tate,
que acuña este término, capaz que después Rubén, pero yo les digo que vayan a Google, les va a llevar 30 segundos porque es tan asquerosa la historia de este hombre que uno no tolera y deja de leer rápidamente. Y ahí vamos a entender cómo es que estamos fagocitados por las ideologías de derecha que arrastran todo este tipo de cuestiones y cómo llegan a las mentes ingenuas, inocentes de nuestros niños y nuestros adolescentes. Yo, para no desviarme del objetivo que nos habíamos propuesto, voy a retomar dos preguntas que quedaron, que yo hacía al principio. ¿Podemos afirmar que la historia o la genética de Jamie son condiciones suficientes que desembocan en el asesinato? ¿Cuáles son los factores y condiciones epocales, actuales, emergentes para este desenlace? De esto estamos hablando, esto es lo que estamos tratando de entender. Y en esta segunda parte yo quisiera hablar un poquito, continuar, mejor dicho, con esto que Miguel Benazayac habla de la tercera revolución antropológica, que sería la cibernética. La primera es el lenguaje, la segunda la escritura, ¿verdad? Esto significa como revolución en la antropológica, pero también como producción de subjetividad, que es lo que a nosotros nos interesa, significa que el conocimiento indirecto es mayor, es 90% sobre el 10% del conocimiento directo. El conocimiento directo es la experiencia, el conocimiento indirecto es lo que aprendemos a través de un mediador. Y esto es importantísimo para los aprendizajes. Imagínense que cada piloto tuviera que morir mientras aprende a pilotar un avión. Es decir, estos conocimientos indirectos son muy importantes para muchos tipos de aprendizaje, pero el costo de esta revolución cibernética es que el juego simbólico, la interacción con otros, las experiencias corporales, las experiencias sexuales con un otro, quedan, digamos, en un segundo plano. Se aprende a través de lo que yo veo, ¿verdad? En estas pantallas se habla del porno scroll, digamos, scrollear pornografía, donde la experiencia está hiper exagerada. Los chicos terminan creyendo que eso tiene que ser así. No hay entonces, no hay lugar a la frustración, como decíamos, y se experimenta todo con una enorme intensidad. ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro se desarrolla, como todos nosotros sabemos, en interacción directa con el entorno, ¿verdad? Y este entorno ya no es solo área de influencia de los padres. A mí me parece que, a mí me gustaría que pudiéramos como pensar más allá del Edipo, pensar más allá del lugar del padre, pensar más allá de si tuviste una buena familia y te bendijo el Papa, sino que cuáles son las condiciones de posibilidad actualmente, ¿verdad?, en la que nuestros hijos, y en todo caso la familia, cómo logra el equilibrio frente a todo eso, porque ya queda claro que no podemos sacarlos de la pantalla, sino que ojo, que las pantallas son buenas, pero vamos a ver en qué condiciones, ¿verdad? Aparecen otras figuras en la vida de los niños y de los adolescentes. Otras figuras reales de carne y hueso. ¿Cuáles son? Los influencers, los youtubers, ¿verdad? Que colonizan a las infancias con sus discursos de éxito. Ya hace tiempo, por supuesto que hace tiempo que estamos viendo esto. Esto no es un fenómeno nuevo, sin embargo nos sigue interpelando. Digamos que yo quiero ser youtuber. Hace muchos años que los niños dicen esto. Pero ¿qué pasa con estos señores? Que al principio era alguien muy hábil frente a una pantalla jugando un juego y el niño admirado aprendiendo los trucos. Hoy están al servicio del consumo
o inciden directamente sobre lo que niños y adolescentes deben consumir de todo tipo. Twitch, que es una, yo no sé decir, es un entorno, una aplicación, no sé cómo se dice, donde interactúan adultos y niños, porque ahí todo el mundo puede entrar. Y Twitch tiene áreas donde está la violencia o los trucos de Minecraft o hablar de, yo qué sé, la política mundial, o de todo, donde se borran estas distancias, se borra esta diferencia. Puede haber alguien de 30 con cierta ideología, llamémosle así, con un gurí de 10, 11 años y que a su vez, ¿verdad? Como me tocó a mí atender a una chica que sufría bullying por tener apenas 13 años y estar entrando en el Twitch, y todos los hombres grandotes que allí estaban la bulleaban todo el tiempo y ella insistía, iba, pero hacía de tripas corazón. Eso queda invisibilizado absolutamente para los padres. Estas figuras, ¿verdad?, que promueven los discursos de éxito, que también apuestan online, que también están pagadas, obviamente, porque ¿de qué vive un influencer? Vamos, porque te dicen, no, solamente una cremita para el rostro. Ahora tenemos la adicción a los cosméticos en las chicas, los varones capaz que también, no sé. ¿Dónde posiciona a los niños esta situación? En mirar al otro. Fíjense hacia dónde se dirige la mirada. En mirar al otro que está en la pantalla jugando, o escuchar al otro dentro de esas comunidades, ¿verdad?, en lugar de la interacción directa. Y esto tiene que ver con la soledad de los cuerpos. Entonces, pensemos los efectos que tienen las notificaciones, los estímulos supranormales, el scroll infinito, eso que todo el tiempo te va alargando cosas, los contenidos cortos donde no se profundiza en nada, lo que yo llamo el conocimiento de la Wikipedia, ¿verdad? Los likes que generan una gran dependencia, los efectos de la reproducción automática que todo el tiempo me está estimulando, y ahora llegaron las famosas rachas, ¿verdad? Esta competencia, pero no como, digamos, un movimiento de autosuperación, ¿no? Que voy a decir, bueno, vos esforzate, o bueno, ensayá muchas veces la tabla o dividir entre 2 cifras, y bueno, ya te va a salir. Ahora son las rachas lo que aparece como desafío personal en esta cultura fascista de la autoexigencia. Y esto los chicos están muy metidos. Soy buena en la racha porque llevo 45 días sin dejar de jugar. Soy buena en la racha porque llevo tanto tiempo haciendo X cosa, que es una actividad aparentemente inútil, pero lo que sí importa es la constancia, la permanencia en eso, que por supuesto, si yo tengo una buena racha en el juego tal o cual, voy a tener mucho más premios. Con esto estamos viendo áreas muy comprometidas en los niños actualmente. Ustedes saben que yo tengo una posición muy crítica en contra de la patologización de las infancias y las adolescencias. Me parece que hacer un diagnóstico psicopatológico en ciertas condiciones termina siendo un atentado violento contra la comprensión de las infancias, y lo que encontramos son áreas comprometidas en estos niños por estas cuestiones, como son el lenguaje. Yo me acuerdo de uno que, aplicándole el WIS, me decía, porque yo me dedico a la evaluación psicológica, me decía, el coso, eso, lo de arriba, esa cosita del costado, cuando le preguntaba qué parte le faltaba. Entonces salí para afuera y le dije a la mamá, dígame, pues ustedes dos viven solos. Sí, y a la hora de la cena, ¿qué hacen cuando se encuentran? Bueno, ponemos la cena y ponemos la televisión. Señor, ¿usted le habla a su hijo? No, yo no soy de hablar mucho. El chico no tenía lenguaje, no tenía vocabulario.
Tenía un lenguaje limitado con un vocabulario que no nacía de la interacción con esa figura referente. Está comprometida la atención, porque fíjense en cómo atenta lo atencional estos estímulos cortitos, chaca, 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 que están todo el tiempo diciéndole al niño que tiene que cambiar, ¿verdad?, su atención hacia otras cosas. Está afectando la lectoescritura, está afectando lo social y lo emocional. Estas cuestiones de las aplicaciones y de los juegos se disputan espacios de nuestra vida, nada más y nada menos que el sueño. Por eso una de las recomendaciones que uno hace es: tenés que dejar el celular de noche en otra habitación, tenés que sacar las notificaciones, tenés que cargarlo en la cocina y te vas a dormir a tu cuarto, ¿verdad? Se disputan el sueño porque te está bombardeando todo el tiempo, no lo pueden apagar. Se disputan el juego simbólico, el juego con otros, y se disputan el tiempo del ocio, ¿verdad? Como que no tenemos que estar sin hacer nada, tenemos que estar conectados. Esta inteligencia artificial, que es maravillosa, está desviada hacia estos fines, cuando puede ser usada como favorecedora de estos. Y en otros entornos, obviamente, sí se usa como favorecedora del desarrollo neuropsicológico de los niños, etcétera, etcétera. Pero siempre se necesita un mediador. Hoy lo decía Rubén, un adulto, por ahora. Yo no sé si esta charla tiene vigencia dentro de 2 años, posiblemente no, o 1 año. Posiblemente no tenga vigencia esto que estamos diciendo, pero estamos pensando la realidad de este momento. El papá de Jamie dice: yo no soy el padre que más le conviene. Bueno, es el papá que tiene, y es el papá que no debe renunciar a su lugar, ¿verdad? Esto es lo que quería decir sobre el padre. Yo acá no nos proponemos hacer un análisis sobre la familia de Jamie y todo eso, sino estas cosas que surgen frente a este dolor tan grande, ¿verdad? No soy el padre que más le conviene y se reprocha cosas y qué sé yo, pero es el que tiene y tiene que ver qué hace con eso que le ha tocado vivir. Entonces cierro con estas preguntas: ¿cuáles son los desafíos para la crianza de niños, niñas y adolescentes actualmente, verdad? Porque estas son las familias que nosotros recibimos como clínicos del vínculo. ¿Y qué características tienen los vínculos mediados por la tecnología o los vínculos a través de la tecnología? Bueno, hasta acá llego yo. Rubén. Todo un tema. Me quedé con la última pregunta: ¿cómo se van a ir viendo afectados también los vínculos, o cómo se van a reconfigurar, ¿no?, los vínculos a partir de, bueno, no solo de los nuevos elementos que van apareciendo, en este caso tecnológicos, sino también la aceleración en que aparecen. Y la aceleración no es meramente la tecnología como un aparato, no es que aparezca una nueva aplicación solamente, sino que la aceleración también se expresa en la vida cotidiana. En esto de que cada vez estás haciendo más cosas, el multitasking, ¿no? Y lo cual produce, digamos, un estado basal de ansiedad que evidentemente, como bien decías vos, Alicia, toma el sueño, ¿no? Esto pasa en adolescentes, pero también pasa en adultos todo el tiempo, ¿no? O sea, toma esas dimensiones donde cada vez hay menos tiempo, menos espacio y menos posibilidades para ese proceso. Por eso con todo esto, ¿no? Es obviamente sociedad de consumo, eso es clarísimo, creo yo, ¿no? Por tanto, una pasividad ética en donde, digamos, hay todo el tiempo una apelación a rápidamente la reacción y a la confirmación moral de mi posición, del sesgo, ¿no? Ahí está el otro malo. Yo pensaba lo que decía Diego, me hizo pensar en muchas situaciones que pasan en liceos y demás, ¿no? Donde no solo los docentes tienen miedo a los padres, ¿no? Y demás, sino que los conflictos, ¿no? No se dirimen, no se atraviesan, no hay un proceso y rápidamente aparece la cancelación, la denuncia, ¿no? Esa apelación a un tercero omnipotente que venga
como a, de alguna forma, solucionar la incapacidad o la dificultad que tenemos como adultos, incluso también, de solucionar conflictos. Y cuando digo adultos, es un significante bastante abierto que está cambiando. Yo, cuando hablaba al principio del agotamiento de la potencia instituyente, de la dicotomía adulto-niño, que claramente es moderna, no existía antes, lo traigo de Obiols y Di Segni, del viejo libro del 98, Adolescencia, Posmodernidad y Escuela Secundaria, que me parece un libro que si bien ya va a tener 30 años, traía una cuestión visionaria muy fuerte. Entonces, con todo ese panorama, a mí lo que me parece es que siempre que intervengamos, tendríamos que recordar, por lo pronto, que siempre quienes están ahí, por más que estén reaccionando, estén, digamos, haciendo cosas que nos parecen inauditas, tienen un sentido crítico o tienen, de alguna manera, mejor dicho, un saber hacer. Porque ha habido, esto yo lo traigo siempre desde los años 90. A mí en los 90 me gustaba mucho ver dibujitos animados y me comía mucho del Cartoon Network cuando existía, y bueno, no, del Cartoon no, del Nickelodeon, con Aventuras en Pañales, los Rugrats. Y ya en esa época, la mamá de Tommy y de Didi, básicamente, digamos, todo lo consultaba con el libro del Doctor Lipschitz. O sea, entonces, a ver qué decía el Doctor Lipschitz. Entonces, yo recuerdo que ya me resonaba eso como una disposición de los saberes a partir de las experiencias. O sea, muy bien con el saber técnico, pero hay algo que se desdibuja, se pierde o se descree la propia experiencia que surge del acontecimiento vincular, que te da pistas también de lo que está sucediendo. Pero claro, para eso precisas tiempo. Entonces vos buscás la receta técnica, digámoslo así, la aplicás como que si un vínculo fuera una máquina, y eso me parece súper importante. Un vínculo es un sistema y es complejo, no es complicado, complicado es un auto. Entonces, hoy hablaban del tema culpable. Claro, en un sistema complejo es imposible encontrar un culpable. Es imposible. Por supuesto que esto nos demanda entonces pensar éticas más dinámicas, ¿no? Éticas más, digamos, rizomáticas, si ustedes quieren, desde LES, bueno, movimientos distintos, no tibias, por supuesto, sino rizomáticas. Entonces, apelar a ese saber que las personas tenemos, que lo ves trabajando con adolescentes, cuando según cómo los estás mirando, si los mirás como gurises huecos, van a reaccionar como gurises huecos, porque se produce algo a nivel vincular en ese sentido, pero si los ves de otra manera, las cosas cambian también, porque se empiezan a jugar otras dimensiones en ese sentido. Por tanto, me parece también, insisto, en creer sin ser naif, porque hoy en la posmodernidad o en esta época, tener esperanza parece que es de tontos, pero no se trata de esperanza, no lo digo tan no me acuerdo del cantante que hablaba de la canción Color Esperanza, no lo digo en ese sentido, sino en el sentido de pensar que sí hay potencia en términos espinocianos, ¿no? Que podemos encontrarnos, producir un acontecimiento vincular y que de ahí surja una potencia alegre, ¿no? Que se produzca algo, que pase algo. A veces vamos como a los vínculos, ya sea paternando, maternando, educando, terapeutizando, como ustedes quieran, muy también desde esta lógica acelerada, productivista, de que tiene que pasar algo concreto, tiene que producir eso que está y no perder el tiempo, digámoslo así, ¿no? Bueno, quizás sea interesante también que podamos, no digo perder el tiempo, pero tratar de corrernos de esta aceleración instrumental, productivista, de que todo nuestro trabajo tiene que tener un efecto concreto, insisto, como si el vínculo fuera un auto, una máquina. Por tanto, sí, me parece esto de abrirse al acontecimiento, que como hace un rato decía, aunque suene ridículo, puede darse hasta cuando vas al almacén. O sea, insisto, no quiero sonar naif, pero esto de abrirte a lo que pueda ocurrir. Claro, si vos estás todo el tiempo apelando a tus sesgos personales, de confirmación de identidad, de quién sos, de cómo es el mundo, de quién es el otro, y siempre, digamos, estás revisando los guiones previos de cómo se supone el mundo es, y la realidad es, nunca el acontecimiento vincular te va a encontrar porque no vas a dejar que tampoco eso suceda y vas a querer repetir de alguna manera un mecanismo. Entonces, nada, me parece que eso también es, a mí Spinoza me rescata mucho en ese sentido para pensar las potencias alegres, porque de verdad, por suerte, a veces, no siempre, tengo experiencias donde me encuentro con potencias alegres. Y se siente eso, se siente y uno experimenta una cosa muy distinta, ¿no? Distinta es a la repetición mecánica, complicada y no compleja.
Creo que también tiene que ver con esto de escuchar más y hablar menos muchas veces, esta compulsión a estar interviniendo. Es muy preocupante lo que decía Alicia así de los textos cortos. Esto es muy preocupante porque, como el ejemplo también que ponía Alicia, ¿no? Si no tenemos nivel lexical, si no tenemos acceso a palabras que son significantes para significar la realidad, ¿cómo dibujamos el mundo también entonces, ¿no? Por eso Franco Berardi habla del mundo alfabético, ¿no? O sea, un mundo de gente que por ahí no utiliza el código alfabético, sino imágenes. Bueno, ¿cómo se va a construir el mundo desde ese umbel, qué mundo se van a construir desde esas percepciones, ¿no? Si finalmente en poco tiempo, quizá, esperemos que no, lo que eduque sea un meme en la instantaneidad de un meme. Entonces, bueno, es como para ver, o sea, no para escandalizarse, sino para ver qué vamos a hacer cuando, si es que llega, a que un meme sea la referencia principal, o que TikTok sea la principal referencia bibliográfica hasta cuando queramos hacer algún trabajo académico, ¿no? No sé, porque puede suceder, todo en ese sentido puede suceder. Ir, ser reflexivos con la aceleración es muy difícil, porque la aceleración claramente te toma. Franco Berardi también hace una interesante análisis de los ataques de pánico, no como un elemento exclusivamente individual, sino también como una expresión también de lo colectivo ante, digamos, la catarata de datos, de cosas que están sucediendo, que evidentemente el sistema lo único que puede hacer es finalmente colapsar respecto de eso. Detenerse a pensar, recién dijeron hace un rato, detenerse a pensar, qué cara esa palabra, detenerse. No digo pensar porque todavía creemos que pensamos, pero detenerse, ¿cómo uno se detiene y no le ataca el fome, ¿no? Esta cuestión de tener miedo a quedar por fuera de las cosas, de no estar en la escena, no estar en el escenario. Entonces, quizá detenerse pueda ser una cuestión interesante. También revisar en nuestra vida cotidiana y en nuestra práctica también cómo reaccionamos antes o sea, que reflexionar, o sea, reaccionar antes que reflexionar, ¿no? Esta idea de estar escuchando, bueno, se supone que es una tarea nuestra, ¿no? Si estamos en el campo psicoterapéutico, pero muchas veces el mundo acelerado te obliga a apelar también a estos sistemas rápidos de respuesta, que muchas veces son más reacción que reflexión. También me parece una cosa súper importante, es que difícil, y más en esta época, tolerar todo lo que tiene que ver con la desilusión de no confirmar los sesgos personales, identitarios, profesionales y demás. O sea, animarnos más a darnos cuenta, claro, en las redes eso es muy difícil, porque está animarnos a dar cuenta que nos equivocamos, que no sabemos por dónde ir, quiero decir, ¿no? Y aquí aparece un valor más moral, que podríamos pensar, la humildad, cosa difícil en una época en la cual tenemos que lucir y performar siempre, ¿no? Una felicidad también bueno, estar en esa lógica. También me parecía esto con adolescentes en particular, particularmente varones, en el trabajo, cómo acompañar a participar o invitar a participar y no acatar, ¿no? O sea, la masculinidad es muy buena acatando, pero haciéndote creer que cumple, ¿no? O sea, pero que no está muchas veces pasando mucho, entonces internamente quiero decir, y es lo que nos importa. Y bueno, y más o menos por ahí, ¿no? Como dije al principio, intentar reconstruir sentidos. ¿Qué sentido? Como uno dice, sentido tiene la vida. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? O sea, y pasó esto y qué sentido, ¿no? Los griegos hacían sus relatos, sus cuentos, las tragedias, trataban de darle sentido a cosas que, bueno, eran meramente la erupción de un real lacaniano y que no se podía elaborar. Bueno, ¿cómo podemos elaborar sentidos? Pero en un sentido de experiencias más compartidas, porque individualmente se puede, pero no es lo mismo y no alcanza muchas veces, ¿no? O sea, ¿cómo poder hacer entonces eso para construir finalmente relatos que no sean meramente catárticos? Porque a veces los catárticos nos juntamos quienes pensamos igual y vomitamos todo, qué horrible, qué horrible, qué horrible. Es catártico y lo que hace es confirmar los sesgos. Entonces, nada, ¿cómo interpelarnos? Pasar por el dolor que implica darnos cuenta que a veces no sabemos, o nos equivocamos, nos excedemos, no reaccionamos y no reflexionamos para, nada, construir realmente relatos que nos permitan más o menos no estar bailando tanto al son de sesgos de confirmación. Más o menos por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación. Lo que buscábamos con este espacio era esto, que se produjera encuentro, que se produjera intercambio, poder entre todos ir pensando y hilvanando,
nada, nos vamos con más preguntas capaz que con las que llegamos. Pero bueno, y también algo muy importante es bueno, que pudieran participar personas de distintos lugares, de distintas formaciones, bueno, que entre todos pudiéramos nutrirnos y bueno, pensar juntos. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por esta instancia, por participar y bueno, queda abierto para futuros encuentros y seguir por este camino. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos.